Plaza Podcast. Plaza Albinegra con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos este espacio de actualidad del Club Deportivo Castellón que emitimos 3 veces a la semana aquí en Plaza Albinegra, en el podcast de Castellón Plaza. En este caso para hablar de la previa del Club Deportivo Castellón que viaja, lo está haciendo ahora, si no ha llegado ya a tierras andorranas, al Principado para jugar mañana a partir de las 4:15 de la tarde este partido correspondiente a la jornada 15 de Segunda División. En una dinámica positiva, el conjunto albinegro son 3 partidos consecutivos sin perder. La oportunidad que tiene ahora el equipo albinegro de acabar la jornada con más victorias que derrotas en su clasificación, algo que no se ha producido todavía esta temporada y que denota la evolución de un equipo que había empezado muy mal el campeonato y que, bueno, con Pablo Hernández ha conseguido reactivarse y situarse en una zona muy interesante en la tabla clasificatoria, ahora mismo 10º en la tabla y con posibilidades de dormir en promoción de ascenso. Siempre y cuando el Córdoba, que también tiene partido mañana en Granada, no consiga la victoria, con lo cual el Castellón acabaría la jornada del sábado, a falta de lo que ocurra el domingo y el lunes, en puestos de promoción de ascenso, aunque esto ahora mismo yo creo que es anecdótico porque queda todavía mucho por jugarse, está todo igualadísimo, tanto por arriba como por abajo, pero denota el cambio que ha experimentado el conjunto albinegro de un equipo que empezó mal, que estuvo las primeras jornadas en zona de descenso, a un equipo que está abriendo brecha sobre esas posiciones de abajo y se está situando más cerca de los puestos de arriba. Un Club Deportivo Castellón que tiene que afrontar una situación también novedosa por el frío que va a vivir mañana a partir de las 4:15 de la tarde. Ahora mismo en Andorra unas temperaturas por debajo de los 0 grados, 4 o 5 grados bajo cero aproximadamente, en una Andorra la Bella nevada, teñida de nieve, y mañana no sé si nevará, no hay previsión de nieve, pero sí de muchísimo frío y temperaturas que podrían ser similares a las de hoy, de 4 o 5 grados bajo cero. Vamos a ver qué influencia tiene sobre el desarrollo del partido y sobre los jugadores del Club Deportivo Castellón, que evidentemente ninguno está acostumbrado a jugar en esas condiciones en Liga los jugadores del Andorra tampoco realmente, porque esta temporada todavía no se ha vivido una situación meteorológica de esta magnitud en el Principado, así que vamos a ver quién se adapta mejor a estas condiciones, y una Andorra que además llega con una racha bastante negativa que va a intentar paliar 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria, un equipo que empezó muy bien la temporada, situándose además en zona de promoción de ascenso, estuvo varias jornadas en esas posiciones, pero ha caído de una manera tremenda, situándose muy cerca de los puestos de descenso, una caída en cuanto a resultados muy notable, aunque en cuanto a juego el equipo no ha jugado mal estos últimos partidos, algunos incluso compitiendo bien y mereciendo algo más de lo que ha conseguido, pero bueno, las circunstancias de esta segunda división con las rachas que son muy cambiantes pues han hecho que el Andorra, después de una racha positiva, haya entrado en una negativa, aunque muy prolongada, esta última que está viviendo el equipo de Ibai Gómez. Un Club Deportivo Castellón que, aparte de su buena dinámica de resultados, de su buena racha, tiene también la buena noticia que cuenta con todos sus jugadores a disposición de Pablo Hernández. Ya se han recuperado los que estaban lesionados y también han vuelto los internacionales. Mamá se lesionó en el partido frente a la Real Sociedad B entrando como suplente, no aguantó mucho tiempo en el terreno de juego, pero está recuperado, ha entrenado con normalidad y en principio, si Pablo Hernández lo estima oportuno, puede ser de la partida. Y también los internacionales, Cámara, que ha estado con la selección de Guinea jugando una serie de amistosos intrascendentes preparatorios para nada, porque no compite en ningún mundial ni en ninguna Copa de África esta selección, pero que ha tenido que ir obligado por la convocatoria de su selección. Ha vuelto sin ningún problema y sin ninguna novedad a la concentración y a la dinámica de trabajo del primer equipo albinegro. Y Zipenga,
que sí que ha tenido partidos trascendentes y ha logrado además contribuir a la clasificación de su selección, República Democrática del Congo, a la última de las repescas, la repesca intercontinental. Está a un partido esta selección de ir al Mundial de 2026. Se ha incorporado bastante tarde, porque el partido que jugó ante Nigeria, que fue el definitivo en la repesca africana, se jugó el domingo, acabó con tanda de penaltis favorable a su selección, pero no ha vuelto hasta el miércoles a la capital de La Plana. Se marchó a su país a celebrar esta victoria con su selección. El martes empezó a emprender el viaje a tierras de La Plana. El miércoles llegó. El jueves no estaba en condiciones de entrenar. Decidió Pablo Hernández darle descanso por precaución y hoy ha entrenado antes de que el equipo viajara a tierras andorranas, su único entrenamiento de la semana antes de afrontar este partido frente al Andorra. Vamos a ver si es suficiente para que disponga de minutos, si lo hace como titular o como suplente. Esa es la decisión que va a tener que tomar Pablo Hernández. Pero al margen de estas consideraciones, todo el mundo está a disposición del entrenador, no hay lesionados, Serpeta tampoco está lesionado, aunque sí que está con una protección después de la fractura de cráneo que sufrió en el partido de Copa frente al Antoniano. Vamos a ver si está disponible, si le da minutos o le da al menos presencia en la lista de convocados, una convocatoria que en el Castellón no se da a conocer públicamente, así que no sabemos quiénes han viajado a Andorra, lo sabremos a poco de que comience este encuentro. Hacemos un breve alto en el camino y enseguida entramos en el análisis de este partido. ¿La ciudad? Del 15 de octubre al 4 de diciembre puedes presentar tus propuestas mediante la plataforma de participación ciudadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora, llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Bueno, pues aquí seguimos en Plaza Albinegra y ya entramos en debate, en análisis, en tertulia para hablar de este partido frente al Andorra. Ya saben, 4:15 de la tarde, lo pueden sintonizar en directo en la sintonía de Castellón Plaza, en el match de Castellón Plaza con la narración de Alex Cervera. Saludamos a Héctor Scritch. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Omid? Buenas. Bueno, bienvenido a esta tertulia de Castellón Plaza, de Plaza Albinegra. Coméntanos un poco tus impresiones después de esta victoria espectacular del Club Deportivo Castellón, aunque con sufrimiento en la parte final ante la Real Sociedad. Ve cómo ves al equipo albinegro de cara a este compromiso. Sí, la verdad es que tuve el placer de poder estar con Alex en la narración del encuentro contra la Real Sociedad B y fue un sufrimiento innecesario al final, ¿no? Eso dijimos por lo menos, porque la verdad es que el partido con 5-2 se tendría que haber cerrado ya, pero hasta el último momento pues pudieron pasar muchísimas cosas. Veremos a ver si el equipo ha aprendido la lección del encuentro contra la Real y a ver qué pasa mañana en ese partido que va a ser muy, muy duro ante uno de nuestros rivales, pienso yo. Y sobre todo ante el frío, porque va a hacer mucho frío. Sí, ya estamos pasando frío aquí, imagínate cómo lo estarán pasando en Andorra con 4 o 5 grados bajo cero. Saludamos también a Nacho Sánchez. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bienvenido a la tertulia de Castellón Plaza. ¿Cómo ves el partido de mañana? Bueno, pues yo lo primero es que veo a un Castellón pues bastante confiado ahora mismo. Creo que el equipo
aunque a pesar de haber encajado 4 goles en el partido contra el Sanse, en ataque y sobre todo la mayoría del partido, a excepción de esos últimos 15 minutos, tuvo el dominio del encuentro, y hay que tener en cuenta esas desconexiones como la que he comentado, que en esta categoría nos pueden salir caras. Y menos mal que no ha salido cara, porque en el último suspiro la Real Sociedad B tuvo una ocasión clarísima en pleno descontrol albinegro para empatar el partido, pero de eso también se pueden extraer lecciones y mejor que se extraigan, Héctor, sin que hayan costado puntos, ¿no? En el casillero del Club Deportivo Castellón. Por supuesto, es lo ideal para afrontar la semana. Imagínate lo que hubiese sido afrontar la semana después de empatar a 5, porque estuvo cerca, nos pilló justamente delante de la cabina, y si en vez de un 42 el jugador calza un 45, esa pelota va para adentro, y estaríamos hablando ahora de una necesidad imperiosa por conseguir puntuar y por salir de la zona, porque después la tabla también está muy apretada. 3 puntos arriba, 3 puntos abajo significa estar luchando por el playoff o estar luchando por el descenso. Esperemos que el equipo haya analizado bien el encuentro, haya sacado cosas en positivo, y ya lo digo, mañana es un partido muy importante. Yo pienso que mañana es el día perfecto para pegar ese puñetazo encima de la mesa, ¿no? Pero vamos a ver las condicionantes, vamos a ver el rival, y sobre todo, vuelvo a repetir, vamos a ver el frío, porque es muy diferente jugar con una temperatura de 15-20 grados a jugar con una temperatura bajo cero, ¿eh? Sí, además con el hielo que se puede acumular en el césped, que puede ser además peligroso para la integridad física de los jugadores, y bueno, pues la falta de costumbre a jugar en esas condiciones, pues es también algo a tener muy en cuenta, Nacho. Hay que tener esa capacidad de adaptación, ¿no?, a unas circunstancias tan poco típicas en este caso. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el Andorra a priori parece un equipo que seguramente habrá jugado en estas condiciones más veces que la plantilla del Castellón, seguro, ya sea el año pasado seguramente, pero al final el equipo que gane el encuentro, yo creo, será el que consiga adaptarse mejor a las condiciones y además consiga seguramente superar al otro en su planteamiento de juego. Es algo también muy mental, es algo de no buscar excusas, que el tiempo, que la climatología, que el estado del terreno de juego no condicione el planteamiento del equipo, y no condicione tampoco el estado anímico de un equipo que ahora mismo, Héctor, está en ese sentido pletórico después de resultados tan buenos como los que ha cosechado, a pesar de esos borrones y esas desconexiones que ha tenido en el último partido, pero el empate ante el Burgos dejando muy buenas sensaciones, la victoria frente al Málaga sin dejar tan buenas sensaciones, pero logrando reaccionar en esa parte final a una situación adversa y a un gol injusto el que encajó el conjunto albinegro, Héctor, con ese penalti que ya todos recordamos, y bueno, que el equipo ha sido capaz de sobreponerse a esas adversidades. Eso da idea de la fortaleza mental que tiene, y eso también puede dar idea de que puede estar preparado para afrontar situaciones poco habituales, ¿no? Yo espero que sí, Omid. Yo espero que la experiencia de Pablo cunda en el equipo, y esa charla previa al partido durante toda la semana que se habrá realizado pues pueda inculcar cuáles son las bases o las cosas fundamentales para encarar el encuentro. El Castellón se tiene que olvidar del frío, tiene que estar en la línea, en la dinámica que tuvo con el Burgos el día del plantío, y esa es la línea. Quiero decir, yo, un equipo sólido y rocoso detrás, y en esta categoría ya lo hemos visto, quien marca primero tiene muchas posibilidades de llevarse el partido. Uh-huh. Vamos a ver qué planteamiento tiene Pablo Hernández para este partido de mañana, qué jugadores emplea.
y qué dibujo también emplea. El otro día ante la Real Sociedad B vimos al equipo más ofensivo de la temporada, al Castellón más ofensivo de lo que va de curso. También es verdad que se enfrentaba a un rival más defensivo y que también dio más facilidades de las que pueden dar otros equipos. Contra el Burgos también tuvo un planteamiento ofensivo, pero el Burgos era un equipo mucho más rocoso. ¿Qué Castellón esperas, Nacho, para mañana? ¿El Castellón ofensivo, el Castellón avasallador del día de la Real Sociedad B, o un Castellón algo más cauto y más pendiente de resguardarse atrás para empezar a construir a partir de una buena defensa? Yo espero, sinceramente, un Castellón ofensivo. O sea, sabiendo que el Andorra también es un equipo ofensivo al cual le gusta tener el balón, yo no espero a un Castellón que diga me quedo atrás y como en los minutos finales del partido contra el Sanse os doy el balón. Yo espero a un Castellón que salga a ganar, que arriesgue, que juegue por las bandas y buscando la verticalidad y que salga por todas. Uh-huh. El Andorra es un equipo que también tiene un planteamiento o una propuesta de tener la pelota, una propuesta creativa, ofensiva, es decir, que va a haber un choque para ver quién impone su estilo, estilos que pueden ser en algunos aspectos parecidos. Le preguntaban ayer a Pablo Hernández sobre las claves para poder doblegar a este equipo y hablaba de la importancia de la presión en bloque alto cuando haga falta y sobre todo escoger los momentos adecuados para hacer esa presión y tener la posibilidad de robar balones y desestabilizar al conjunto andorrano. Sí, creo que va a ser una de las claves, obviamente. Somos dos equipos que nos gusta tener el balón, que le gusta hacer daño con balón y bueno, y como he dicho, creo que va a ser un partido que va a haber momentos para donde un equipo va a tenerlo, el otro no, y va a estar muy disputado en ese aspecto. Y bueno, para mí la clave va a estar sobre todo a la hora de presionar, que sepamos presionar bien, que sepamos los momentos donde saltarles bien y donde podamos robar, y ahí en esos robos poder hacerle daño. Y luego con balón, pues sabemos que es un equipo también que va a venir a presionar, que son muy intensos y que vamos a tener que tener personalidad para jugar en zonas con algún riesgo, pero bueno, es algo que asumimos y que forma parte de nuestro estilo y que no va a cambiar este sábado. Toda una declaración de intenciones, Héctor. Un equipo que va a presionar, que va a intentar robar balones y que va a ir a por todas mañana. Sí, y el fútbol no es otra cosa que esto, son estados de ánimo, ¿no? Y lo estábamos diciendo, el Castellón viene de una muy buena racha con Pablo Hernández al frente y, sin embargo, el Andorra, pues todo lo contrario, ¿no? Es un equipo que ha ido de más a menos. Hablaba Pablo de la importancia de la presión en zona alta. Claro, esto se puede hacer cuando el equipo viene de una dinámica positiva, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en los partidos de Castalia últimamente, estábamos viendo que ya desde un primer momento el equipo caía en una ansiedad, ¿no? En una precipitación. Y quizá con esta racha de buena puntuación, pues el equipo se libere de esa ansiedad, de esa precipitación y pueda encarar el partido de otra manera. Ya digo, estados de ánimo y a lo mejor la presión alta es lo indicado para este partido, correcto. Un Castellón que tiene 20 puntos en la tabla clasificatoria, que en caso de ganar, y si el Córdoba, que juega también el mismo día que el Castellón, no hace lo propio ante el Granada, dormiría en puestos de promoción de ascenso a falta de lo que ocurra el domingo y a falta también de lo que ocurra el lunes con ese partido del Valladolid ante la Real Sociedad B. Queda todavía mucho campeonato por delante, todavía no están definidos los objetivos, pero esto da una idea del nivel en el que está ahora mismo el Club Deportivo Castellón. Y bueno, con la vuelta de los internacionales, el equipo dispone de muchos recursos para formar un 11 de garantías. Lo que no sabemos es si va a hacer cambios o no respecto al último partido frente al conjunto donostiarra. Nacho, ¿qué crees que va a hacer Pablo Hernández? ¿Va a repetir el 11? Podría pasar perfectamente, aunque no lo ha hecho todavía esta temporada. Siempre ha hecho algún cambio de una jornada a otra el técnico del Castellón, independientemente de que el equipo haya ganado o perdido, que le haya ido mejor o peor. ¿Crees que va a mantener el mismo bloque que el otro día o crees que va a hacer algún cambio? Viendo cómo
ha planteado Pablo los 11 hasta el momento. Yo creo que no va a hacer cambios, pero a lo mejor de un jugador, 2 como mucho. No creo que el sistema que el planteamiento vaya a cambiar tanto. Entonces yo espero continuidad, pero con esos cambios que puedan marcar la diferencia en los terrenos de juego. O sea, que veríamos una defensa de 3 en el conjunto albinegro, otra vez, como hemos visto últimamente, un equipo atrevido. Le preguntaban ahora al entrenador del Andorra si creía que iba a jugar con defensa de 3 o de 4 y no sé si no lo sabía o no lo quiso decir. Me imagino que habrá preparado ambos escenarios el técnico del conjunto local, pero bueno, le ha ido bien con ese planteamiento de defensa de 3, Nacho. Sí, sobre todo porque yo creo que es el sistema en el que quizás Pablo se sienta más cómodo empleando, porque ya es el sistema que utilizó el año pasado en el amateur. Entonces es un sistema que le tiene confianza, como vemos, que no ha dudado a la hora de, una vez ha conseguido ya esa estabilidad de salir de esa zona de presión, vamos a decirlo, necesitamos solidez defensiva y ganar y conseguir puntos. Una vez ya los ha conseguido, ha decidido pasar al sistema de 3, también quizás por las circunstancias de los jugadores disponibles, pero se nota que es un sistema en el que él confía y que el equipo lo ha entendido perfectamente. Sí, porque Héctor, hemos visto a un Pablo Hernández al más reconocible, la más reconocible versión de Pablo Hernández, ¿no? En este último partido, sobre todo, una versión muy parecida a la que se ha visto en el amateur del Club Deportivo Castellón cuando lo dirigía el exfutbolista internacional castellonense. Y bueno, cabe la posibilidad muy real de que dé continuidad a esta propuesta, ¿no? Sin duda, yo pienso que la versión de Pablo es dar continuación al equipo, esa versión continuista, como vimos frente a la Real Sociedad. Puede haber algún cambio, veremos a ver cómo llegan los internacionales. Yo creo que Brian Zipenga, si está bien, volverá al 11. Y supongo que arriba Jakobsen tendrá continuidad por aquello de marcar en el partido anterior y quizás porque sea un jugador que conoce muy bien cómo es jugar en estas condiciones, ¿no? A lo mejor le da bien el encuentro. La defensa creo que no tocará absolutamente nada y en el centro del campo veremos a ver si entra Doué como en aquellos primeros encuentros al frente de Pablo Hernández, donde apostaba por cambiar la dupla del medio de campo en los partidos de fuera y de casa y veremos a ver si hay cambio o no, pero claro, tanto Barry como Jenere Barrena hicieron un gran encuentro contra la Real Sociedad B, así que está muy caro entrar en este 11. Zipenga, que ha sido titularísimo en el Club Deportivo Castellón antes de sus convocatorias con su selección, con la República Democrática del Congo. Vamos a ver si mantiene esa tendencia después de haber vuelto, aunque quizás no lo tenga fácil porque solo ha entrenado hoy, después de su vuelta a la capital de La Plana el miércoles. Yo creo que ha estado demasiado tiempo fuera de Castellón. Tenía que haber vuelto el lunes, eso habría sido lo más normal, porque el partido además se jugó en Marruecos, no se jugó en la otra punta del mundo, pero no, él viajó a la República Democrática del Congo, a su país, después de ganar esa repesca frente a Nigeria, lo celebró con sus compañeros y de ahí partió el martes, llegó el miércoles a la capital de La Plana en un largo viaje y el jueves ya no entrenó porque no estaba en condiciones de hacerlo, según entendió Pablo Hernández, y lo hizo hoy por primera y única vez antes de afrontar el partido. Vamos a ver si con eso le alcanza
para ser titular, pero sí que a mí, al menos, me llama mucho la atención, y no de forma muy positiva, que después de un partido internacional y cuando ya tiene que volver a su club, al club que le paga, un jugador vaya a celebrar una victoria que además no le clasifica para el Mundial, tiene que jugar todavía en el mes de marzo una repesca intercontinental, se vaya a hacer esa celebración y luego vuelva con muy poquito tiempo para preparar el partido. Creo que estas cosas no deben normalizarse, ocurre demasiado a menudo, no solo ha pasado con Zipenga, ha ocurrido con otros jugadores en otros países, pero no creo que eso sea muy aceptable y que un club tenga que prescindir prácticamente de un jugador importante como él por una celebración cuando podía haber estado ya en la capital de La Plana el lunes y empezar ya el martes los entrenamientos con cierta normalidad de cara al siguiente partido. Ahora está un poco en interrogante su participación por esta situación. ¿Tú cómo ves el tema, Nacho? ¿Crees que veremos a Zipenga de titular? ¿Crees que va a iniciar el partido desde el banquillo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no va a empezar el partido de titular. En eso creo que Pablo va a aprovechar de nuevo y jugar con Suero en la media punta o ahí más cerca del delantero, quizás, dejándole a Lucas más la banda izquierda. Entonces, lo importante yo creo que es que al principio con Plat no se veía si Cala y Suero iban a poder ser compatibles en el sistema que estaba utilizando, pero creo que ahora con este sistema que está utilizando Pablo sí que son compatibles y además se está viendo que está dando el resultado, que son dos jugadores que tienen gol, que tienen mucho fútbol y que le aportan muchísimo al Castellón, muchísima creatividad. Un sistema más parecido al que empleaba Dicker Reuter la pasada temporada, con Suero precisamente en ese centro del campo y que además buen rendimiento le dio al Club Deportivo Castellón, porque buenos partidos ha jugado Suero con el Reuter en el banquillo. Con Plat perdió ese protagonismo seguramente por ese cambio de sistema. Por cierto, Héctor, muy buena noticia para el Castellón, que Suero vuelva a ser protagonista, vuelva a tener el nivel que le vimos la pasada temporada. No olvidemos que fue el máximo goleador del equipo, participó en fases ofensivas importantes del equipo albinegro, marcando y asistiendo, y bueno, pues hemos vuelto a ver esa versión y además con unas circunstancias difíciles, porque el día del Málaga el Castellón necesitaba remontar y apareció Suero con una asistencia en uno de los goles del conjunto albinegro, y así se ha mantenido hasta ahora. Un jugador diferencial, sin duda. Suero te aporta ese último pase del que muchas veces adolecemos, o te aporta gol fundamental para esta categoría. Ya digo, la efectividad. Un jugador importantísimo, y Pablo es muy listo. Pablo sabe qué jugador es el que aporta al equipo lo necesario en cada momento, y ahora en estos momentos en los cuales el equipo venía de una racha poco goleadora, sobre todo a domicilio, pues lo ha visto bien claro y apuesta por ellos dos como media punta. Como digo, importantísimo Suero, un jugador que no inició bien la temporada, pero que poco a poco esperemos que vuelva a ser ese jugador de la temporada pasada que tanto nos dio. Hablabas, Nacho, del protagonismo de Suero con este sistema, pero quizás también le venga bien a Calatrava este modelo de juego. Quizás le permita expresarse mejor y le permita mostrar mucho más lo que tiene de esa calidad en esa medular, ¿no? Sí, sobre todo porque ya hemos visto en este sistema de 3 a Calatrava teniendo muchísima libertad para moverse, ya no solo en el centro, en la media punta, sino también abriéndose a banda en algunos momentos, también a la hora de recibir a veces el balón, para darle a Mavil también más espacio para luego aprovechar más la banda derecha. También
lo hemos visto moverse, intercambiarse posiciones a veces con Suero o con Mavil, dependiendo también de la jugada, del momento, así como un triángulo. Entonces se ve que el sistema lo entienden los jugadores y que se sienten cómodos también intercambiándose las posiciones. Sí, la verdad es que los jugadores entienden perfectamente lo que les pide el entrenador, confían plenamente, el mensaje del entrenador cala, y eso, evidentemente, no hablo de calatrava, sino de calar el mensaje, Héctor, y eso es muy importante, que el jugador capte lo que quiere el entrenador y confíe plenamente, y además lo han demostrado en sus declaraciones últimamente que vienen haciendo, que están a muerte con el entrenador, y es muy, muy importante que ese mensaje le llegue y consiga tener efecto en el futbolista, ¿no? Importante que llegue el mensaje o que cale, como muy bien decías, pero importantísimo también el saberlo transmitir. Es decir, tienes que tener experiencia y saber decir lo que tienes que decir para que los jugadores lo capten y lo asimilen y después lo lleven a cabo, ¿no? Lo ejecuten. Vuelvo a decir que Pablo tiene mucha experiencia, a lo mejor no como entrenador, pero sí como jugador ha estado con muy buenos entrenadores y del mismo modo que él intenta transmitir lo mejor a los suyos ahora, seguro que él se ha quedado con lo mejor que le transmitían en su momento. Coincidimos en que ha sido la mejor decisión que ha podido tomar el club, de confirmar su continuidad al menos hasta final de temporada, ¿no, Nacho? Sí, sobre todo porque le da seguridad al proyecto y también le das confianza al entrenador para decir que es la persona indicada para dirigir al equipo en este momento. También hay que destacar que Pablo había hecho un trabajo excelente en el amateur, entonces decirle que es el indicado para dirigir al Castellón en la situación clasificatoria en la que se encontraba y tal y como ha hecho crecer al equipo, yo creo que es la mejor manera de elogiar a un entrenador. Y que además, Héctor, se acaban ya las incertidumbres, las dudas, las especulaciones en torno al futuro de Pablo Hernández. Mejor para todos, ¿no? Menos preocupaciones y más centrarse en lo que es la competición, aunque Pablo es un hombre muy tranquilo, que no parece verse afectado nunca por estas dudas y por estas incertidumbres que pueda haber, y quizás él ya conociera alguna cosa que de puertas para afuera no supiéramos, pero sí que esa tranquilidad que también es importante y que es capaz de transmitir el entrenador al resto, ¿no? Al entorno y a la opinión pública. Esperemos que se acaben las especulaciones, que no haya más 28 de diciembre en noviembre y que le dejen a Pablo trabajar. Ojo, esto era lo dijimos con Alex en la retransmisión del encuentro contra la Real, era un caramelo envenenado, cuando le dan la oportunidad de llevar al primer equipo. La cosa salió muy bien en esos primeros partidos, después hubo un pequeño bajón, en ese momento es cuando quizá más incertidumbre o más zozobra hubo sobre su continuidad, pero rápidamente ha vuelto a la senda de los resultados y ahora parece que se han acabado con esas especulaciones, ¿no? Yo creo que es importantísimo esto para el club y también para los jugadores, la plantilla y sobre todo para Pablo, para poder trabajar tranquilo. Al margen del tema de Pablo, pues se acerca el mercado de invierno, todavía queda para que se produzcan incorporaciones altas y bajas, pero evidentemente nombres van a ir sonando. Hace poco sonó el nombre de Raúl Sánchez, que no sé si era un objetivo real o una aspiración de muchos aficionados que querían ver de vuelta al extremo izquierdo madrileño, aprovechando que no estaba jugando mucho en México y que podía ser una pieza interesante para el Club Deportivo Castellón, pero tanto Pablo Hernández como el propio jugador en la entrevista que concedió a los canales del club
descartaron esa posibilidad, así que ese nombre lo vamos a borrar como futurible a corto plazo del Club Deportivo Castellón, pero claro, hay que empezar a mirar en el mercado, hay que empezar a mirar posibilidades. Aunque el equipo vaya bien, seguramente va a intentar mejorar plantilla de cara al resto de la temporada. Hay que pensar también que un jugador como Zipenga podría perderse parte de la competición por la disputa de la Copa de África. Veremos si entra, yo creo que sí, en la lista de convocados de su selección para disputar esa competición. Luego va a tener también la Copa, bueno, la clasificación para el Mundial, el partido de repesca ante el ganador del partido que van a jugar Nueva Caledonia y Jamaica. El ganador de ese partido se enfrentará a la República Democrática del Congo en México en el mes de marzo por una plaza para el Mundial. Ya será el último partido que dispute su selección antes de saber si va o no va al Mundial de 2026, o sea que se va a perder bastantes partidos, será baja en el Club Deportivo Castellón y quizás ahí también intenten mirar algo en el mercado para paliar esa posible baja y para intentar mejorar la plantilla, aunque está claro que fórmulas ha encontrado Pablo Hernández para paliar las bajas que se han producido a lo largo del curso. Nacho. Sí, además, teniendo en cuenta que ahora en los últimos partidos también jugadores como... Bueno, ahora se ha recuperado a Douglas de la lesión y ya está entrando progresivamente en dinámica, que en mi opinión yo creo que aún le falta un poquito de ritmo de competición, pero ya va regresando, que eso es una muy buena noticia. También contar con Kenneth Mama, o sea que el partido contra el Sanse, esos minutos que disputó, yo creo que al Castellón ofensivamente le aportó mucha seguridad y mucha claridad. Entonces, luego también Serpeta, que pueda volver. O sea, el Castellón tiene muchas opciones para poder sustituir la baja de Zipenga. Es una plantilla muy amplia la que tiene el Castellón, Héctor, y lo notamos más ahora que ya tiene a toda su plantilla Pablo Hernández a su disposición y tiene que hacer descartes para formar una lista de convocados de cara al próximo partido, y esa es la mejor de las noticias para el conjunto albinegro, que tiene variedad, que tiene perfiles diferentes en una misma posición, es decir, que tiene dónde elegir para formar un once en función de las características del estado de forma de esos jugadores, pero también en función de lo que exija el guión y el rival que va a tener enfrente, ¿eh? Correcto. Hablábamos del mercado de invierno, seguramente habrá alguna novedad, pero yo pienso que nuestros esfuerzos se deben de centrar en recuperar, ¿no? A recuperar a jugadores. Yo espero mucho todavía de Brignani o de Pablo Santiago, que apenas los hemos visto, y es importante también que jugadores como Suero, como Mavil, como Cala vayan recuperando esa confianza, ¿no? Esa confianza en ellos de cara al gol, de cara al juego, porque ya digo, es importantísimo recuperar a esos jugadores que tenemos y que desafortunadamente pues hasta ahora no hemos visto su mejor nivel. Uh-huh. Tenemos una situación en ataque donde bueno, Marcanich está teniendo poco protagonismo este año, y cuando ha tenido la posibilidad de aprovechar esos minutos no lo ha hecho, salvo quizás el día del Ceuta, que ahí sí que tuvo buenos minutos y bueno, forzó un penalti que fue el que permitió al Castellón no perder ese encuentro, el último partido de Johan Platt al frente del banquillo albinegro, que acabó empatando con un gol de Suero desde los 11 metros el Club Deportivo Castellón, pero muy poquito está aportando este futbolista, del que yo esperaba un poquito más. Tampoco me esperaba que fuese el delantero titular del Castellón esta temporada, pero pensaba que el año pasado, bueno, pues era un año de aprendizaje, llegaba de otra liga, que le iba a costar, y de hecho le costó, pero acabó bien la temporada, marcando un par de goles importantes para el Castellón. Y bueno, yo esperaba que tuviese una aportación mayor este año, pero le hemos visto muy poquito y apenas ha aportado. No sé, el futuro para él un poquito en el aire, y ahora mismo el Castellón realmente, sin la aportación de este futbolista, que no cuenta en los planes de Pablo Hernández, está con dos delanteros, básicamente. Está con Jacobsen y con Cámara. Nacho. Sí, hay que tener en cuenta quizás también que Marcanich pueda al final salir en una cesión este mercado de invierno, pero
te quedas con dos delanteros en plantilla. Entonces, si te convocan a cámara a la selección y Jakobsen pilla un resfriado, ahí sí que habrían problemas. Entonces, yo descartaría la salida de Marcanic, también porque quizás aquí sí que es un poquito más opinión, le tengo algo de fe a Marcanic. Entonces, yo creo que es que pueda encontrar su momento y que lo pueda aprovechar. Es un jugador de un perfil diferente, ¿no?, a los otros dos delanteros que tiene el Castellón, Nacho, porque ese es un rematador puro, ¿no? Marcanic es quizás más rematador que los otros dos delanteros, ¿no? Sí, ya lo vimos. Creo que fue el partido contra el Burgos, no recuerdo bien, el de la temporada pasada, hablo. Que marca un gol y que luego tiene una acción en la que no sé si marcaba otro, provocaba un penalti, pero se anulaba. Fue contra el Albacete, sí. Lo anulaba el VAR, creo. Entonces, ahí sí que vimos más la faceta, por así decirlo, rematadora, y también que quizás viéndolo ves que le cuesta algo más el asociarse, o que es más de esperar de entrar para rematar. Uh-huh. ¿Tú cómo ves el futuro de Marcanic, Héctor? Porque sí que es verdad que era una apuesta de Bulgaris, una apuesta personal suya. Se esperaba quizás algo más de él, sobre todo después del final de temporada que tuvo, pero está pasando totalmente inadvertido de momento este año en el Castellón. Es sin duda la apuesta de Bulgaris. Y Nacho lo ha dicho anteriormente y yo coincido con él. Es un jugador al que yo personalmente le tengo fe y veo que tiene cosas diferentes dentro del área. Veo que la pelota le quiere, ¿no? Le va a él. Pero también considero que a su edad es importantísimo jugar partidos. Y yo creo que sería bueno para él el poder tener minutos y poco a poco ir conociendo lo que es el fútbol europeo, ¿no? Claro, ¿qué alternativas tenemos si se va a Marcanic o sale cedido en busca de minutos? Pues fichar, o quizá una cosa que a lo mejor descartamos en este momento, pero podemos echar mano del amateur, que está haciendo una campaña muy buena, y hay jugadores que quizá pues podrían aportar también. Sí, Segura, por ejemplo, que está siendo uno de los máximos goleadores del grupo tercero de Segunda Federación. Creo que ha marcado 7 goles en el amateur. Está siendo un jugador que además ha tenido minutos en la Copa del Rey. Ha debutado con el primer equipo albinegro en esta competición. Pablo Hernández lo conoce muy bien. Puede ser una opción para reforzar, entre comillas, al primer equipo albinegro a través de la cantera. Es otra posibilidad más, ¿no, Nacho? Sí, quizás a Segura yo lo veo más en banda derecha, pero sí, o sea, tirar mano del B, además les dará un plus a los jugadores del amateur para decir, oye, que podemos tener nuestra oportunidad, podemos aprovecharla. Sí, porque están trabajando muy bien. El equipo, por cierto, que está en zona playoff, en quinta posición en la tabla clasificatoria después de 11 partidos disputados en su debut en la cuarta categoría del fútbol español. Muchos debutantes en esa plantilla en esta categoría y bueno, el equipo que lo está haciendo francamente bien, con Carles Salvador al frente del equipo. La verdad es que también es un debut para él como entrenador del segundo equipo del Club Deportivo Castellón, y está haciendo un trabajo extraordinario. Hacemos un breve alto en el camino y seguimos hablando de la actualidad del Club Deportivo Castellón en esta tertulia de Castellón Plaza Albinegra. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora
Llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confiança. Tens una idea per a millorar la ciutat? Del 15 d'octubre al 4 de desembre pots presentar les teues propostes mitjançant la plataforma de participació ciutadana pressupuestosparticipativos.castelló.es. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Participació. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Bueno, pues seguimos hablando del Club Deportivo Castellón y en cuanto a estados de forma y tendencias hay que referirse a la defensa. Una defensa que no ha cambiado prácticamente nada en los últimos partidos, más allá del dibujo de jugar con 3 o 4 jugadores, pero los jugadores están siendo los mismos en esa línea y tenemos un centro de la defensa con Salva Ruiz y con Alberto siendo titulares habituales, aunque en estos últimos partidos con un papel distinto al cambiar el modelo de juego. Pero sí que está siendo una tendencia ver a estos dos jugadores, ver a Salva Ruiz como central en una posición que no es la suya habitual, que es lateral izquierdo, pero en el centro lo ha hecho francamente bien Héctor y bueno, no sé si vislumbras cambios a corto plazo en esa línea, pero es quizás la que más continuidad está teniendo en los últimos partidos. La verdad es que ha sido fundamental que Salva Ruiz se adaptara bien a la posición y se adaptara con la forma, ¿no? Porque está aportando muchísimo al equipo. Es importantísimo que la defensa sea una defensa continuista para entre ellos conocerse, saber muy bien cómo juega cada uno. Y de momento la verdad es que a mí personalmente me está sorprendiendo. Uh-huh. Tuvimos esos 15 minutos finales del partido frente a la Real Sociedad B que a lo mejor algunos aficionados hayan podido tener dudas en torno a la solidez defensiva del equipo, a la consistencia defensiva del equipo. 4 goles encajados en un partido que tenían controlado. ¿Lo consideramos un accidente, Nacho? ¿Un bajón producto de la relajación, producto de pensar que el partido estaba ganado, que estaba totalmente solventado? ¿O hay que incidir mucho en ello y trabajar mucho para que no se vuelva a repetir? Yo creo que fue un accidente. O sea, entre las opciones que me das, yo creo que fue un accidente. Principalmente entre los cambios, al final yo creo que se acaba mareando un poquito el equipo, también con el sistema de 3, porque Sienra, que sale para el brazo izquierdo, no es un jugador rápido. Melo quizás estaba ya un poquito fundido ahí en el brazo derecho. Entonces, y luego también que en el centro del campo quizás yo habría apostado por Ronaldo en vez de Doué para aportarle un poquito de calma al centro del campo. Entonces, yo creo que fue más un accidente. Luego también el golpe que se da Alberto con Sienra, también a lo mejor no sé si a Sienra pues a lo mejor le mareó un poquito tal, porque darse un golpe con Alberto tal y como se lo dio a mí me manda al otro barrio. Entonces yo creo que fue un accidente. Hay que considerarlo como tal porque, Héctor, el equipo con Pablo Hernández defensivamente hasta ese partido no hubo un encuentro en el que haya encajado más de un gol y además concediendo muy pocas ocasiones. Hay que poner en valor también eso, porque no es solo los goles que ha encajado que han sido pocos, sino que ha concedido muy poquito. Y eso en un equipo que juega tan al ataque, tan a buscar al rival, es para poner en valor también, ¿no? Efectivamente, estábamos hablando de accidente o no accidente. Para mí totalmente fue un accidente. Y ojo, un accidente del que se pueden sacar muy buenas conclusiones y el equipo puede aprender. A veces es bueno que pase esto. Afortunadamente no nos costó puntos, pero pienso que el equipo ha tenido una lección muy importante, ¿no? No puede bajar los brazos, no puede irse del partido, tiene que volver a esa solidez que había demostrado hasta ese momento
y como bien dices, es importantísima la solidez defensiva del equipo. Nacho, comentábamos fuera de micrófono el tema de la defensa, el tema de la banda derecha del Club Deportivo Castellón, que quizás sea la única posición en la que no hay un relevo muy claro en caso de que no esté Melot. Melot lo hemos tenido desde el principio y además jugando los partidos completos. Es de los pocos jugadores de campo en segunda división que han jugado absolutamente todos los minutos en lo que va de temporada, que eso es algo también muy a tener en cuenta. Esperemos que no tenga tampoco él ningún resfriado ni nada, porque ahí no sabríamos cómo actuaría. Seguramente encontraría alguna posibilidad, alguna solución, alguna fórmula Pablo Hernández para paliar esa baja, como ha hecho en otras posiciones, pero sí que está teniendo muchísimo peso en el Castellón este futbolista, ¿eh? Sí, sobre todo creo que en la temporada pasada ya en el Tenerife fue de los jugadores que más minutos disputó de toda la plantilla. Entonces yo creo que eso ya es una señal de que es un jugador en el que puedes confiar con que no coja un resfriado, que no sea tan susceptible a las lesiones. Entonces es verdad que si tiene la mala suerte de sufrir una lesión durante la temporada, que ahora mismo en el estado en el que está esperemos que no, sí que veremos qué hace Pablo, porque ya hemos visto a Salva en esa posición de brazo derecho la temporada pasada. Quizás no es la posición o el perfil en el que se sienta más cómodo, como en el brazo izquierdo, pero sí que veríamos cómo se desenvuelve Pablo en esa tesitura. ¿Confiaría en Billman, que está jugando ahora en el B? ¿O quizás desplazar a Alberto para poner a Brignani o a Sienla en el centro? Habría que valorar, o sea, si tenemos la suficiente profundidad en esa posición. Felizmente, y toquemos madera, de momento sin ningún problema Melot para seguir jugando y seguir dando buen rendimiento al Club Deportivo Castellón, pero puede pasar cualquier cosa, tarjetas amarillas, que seguramente algún día tendrá que perderse algún partido por acumulación de tarjetas, pues algo tendrá que tener en mente el entrenador del Club Deportivo Castellón. Y quien está ya muy asentado, Héctor, es Matís, a pesar de que en el último partido dejó algunas dudas, en algunas salidas no estuvo quizás muy afortunado, tuvo un error al principio que pudo costar muy caro y quizás ahí se puso un poco nervioso y le entraron algunas dudas, pero sí que es verdad que al margen de este encuentro se ha sentado mucho en esa titularidad y ha dado muy buen nivel por lo general al equipo albinegro, ¿eh? Yo quiero pensar que también fue un partido accidentado para él y a lo mejor ese mal partido que tienen todos los porteros cada temporada, ¿no? Porque hasta ahora pues había dado muy buenas sensaciones. Es un portero que se toma calidad, un portero capaz de lo mejor, pero ojo, también de vez en cuando te puede dar algo negativo, ¿no? En el primer gol que dejamos contra la Real, primero a lo mejor manda un poco a la guerra a Genere, Barrena, pero sí que es cierto que después tiene 2 o 3 buenas acciones en el 1-1. A mí es un portero que me agrada y es un portero que creo que tiene todavía mucha proyección. ¿Cómo ves a Matís, Nacho? Porque sí que es verdad que empezó la temporada jugando a Mira Betzadeh, era el portero titular en los, me parece que 4 primeros partidos, y debutó precisamente en el último partido de Johan Plata al frente del equipo, que fue contra el Ceuta. Fue el primer partido de Matís en la portería del Castellón. Salía de lesión, precisamente sorprendió mucho porque venía de estar lesionado y no estaba claro cuánto tiempo iba a durar su lesión, pero fueron un par de semanas y jugó de titular. La verdad es que no hizo un buen partido, pero luego llegó Pablo Hernández y lo asentó en esa titularidad y de ahí no se ha movido. Sí, como comentas, resultaba extraño que jugase de titular, sobre todo sabiendo que venía creo que era una lesión de cadera. Sí. Entonces, yo a Matís, yo creo que es un buen portero. No, quizás
no es el mismo tipo de portero que Gonzalo, pero sí que le vemos bastante confiado en el juego de pies. Ya vimos a Gonzalo incluso marcarse un par de detalles haciendo ruletas ahí en la frontal del área el año pasado. Y ya vemos a Matís intentando también algún regate o algún control quizás algo excesivo, pero es un tipo de portero que se siente cómodo jugando con los pies, y si esto favorece al juego de Castellón, pues como anillo al dedo. También hay que decir que quizás ese run en la grada después del error, cuando le llegaba el balón a Matís, quizás habría que tener cuidado con eso, porque no sabemos cómo puede afectarle tampoco al portero. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en esa portería, y si Matís vuelve a tener buen nivel, como ha demostrado en la mayoría de los partidos. Hay que hablar también, hemos hablado de mercado de invierno un poquito, de la situación de Zipenga. Hemos hablado también un poco de su convocatoria con la Selección Nacional de la República Democrática del Congo y de ese regreso con muy poquito tiempo para trabajar, para preparar el partido frente a la Andorra, pero hay que hablar también, Héctor, de su renovación. Acaba contrato este 30 de junio. Ya reconoció hace una semana Pablo Hernández, o dejó entrever que habría conversaciones con el jugador o con el entorno del jugador para buscar una renovación. Un jugador que puede estar en el Mundial de 2026. Importante también resolver esta situación para el futuro del Castellón, ¿no? Importantísimo, y yo creo que Bob Bulgaris lo sabe perfectamente y lo tiene entre ceja y ceja el renovarle cuanto antes. Se me antoja fundamental tanto para la tranquilidad del equipo como para la del propio jugador, y además es un jugador con mucha proyección, muy interesante, y que no sabemos qué repercusión puede llegar a tener si se clasifica para ese Mundial. Un Mundial donde va a estar, por cierto, Castañer, ¿eh? Castañer va a estar en el Mundial 2026, señoras y señores, con la selección de Curazao. ¿Quién lo iba a pensar cuando estuvo en el Castellón que veríamos a Castañer en el Mundial? Además, ha sido jugador importante en la selección de Curazao, ha marcado goles importantes, una selección que ha sorprendido, que ha conseguido brillantemente esa clasificación como primero de grupo sin jugar repesca ni nada en su zona geográfica, y estará en el Mundial 2026. Vamos a ver si también está el jugador del Club Deportivo Castellón, que se revalorizaría bastante, Zipenga, que tiene un partido, en principio, yo creo que bastante asequible, ¿no? Ante el ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica. Dime. Yo creo que ya se ha disputado ese partido, ¿no? Creo que ganó Nueva Caledonia, ¿no? No, van a jugar en marzo, es la semifinal. Nueva Caledonia ya jugó un partido anterior que le permitió clasificarse a esta repesca intercontinental, pero esa fase final en la que juegan 6 equipos de distintas confederaciones se va a jugar en marzo, del 23 al 31 de marzo en México. Y la República Democrática del Congo, por su ranking FIFA, queda exento de jugar esa primera ronda, entra directamente en la final, y los equipos con peor ranking son los que tienen que jugar previamente una semifinal, y una de ellas, la que sale como rival de la República Democrática del Congo, el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, será el que determine quién es el rival de la selección de Zipenga en esa final. Y yo creo que es un rival bastante asequible. No he visto jugar mucho a estas selecciones, pero el nivel de las confederaciones invita a pensar, sobre todo después de que la República Democrática del Congo haya ganado a selecciones potentes como Nigeria y como Camerún, Nacho, que es factible ver a Zipenga acompañar a Castañer y a otros jugadores en el Mundial de 2026, ¿no? Pues sí, sería ilusionante también ver jugadores que tanto en el presente como que en el pasado hayan defendido la camiseta del Castellón. Yo creo que sería, hablaría muy bien del club. También veremos si
si Daijiro Chirino también va con la selección de Curazao y disputa el Mundial, pero yo creo que sería, en el caso de Zipenga, sería un plus a su valor, como has dicho, pero también a la reputación del club para poder firmar otros jugadores. Héctor, ¿quién lo habría pensado? Y después de todo lo que tú has vivido como aficionado y como speaker del Estadio Municipal de Castalia, situaciones muy, muy malas las que ha vivido en épocas no tan lejanas el Club Deportivo Castellón, y ver ahora que puedes tener a mundialistas defendiendo al Club Deportivo Castellón en la próxima cita mundialista, tener jugadores del Club Deportivo Castellón con el escudo del Club Deportivo Castellón en un mundial, en todo un mundial. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos tiempos? ¿Cómo han cambiado, Mit? ¿Cómo han cambiado? Volvemos a estar en el mapa, Hubo una temporada en la cual éramos la mujer barbuda. Allí donde íbamos a jugar en tercera, en segunda B, siempre nos pasaba alguna desgracia en el último minuto, subía el portero rival y nos marcaba gol. Al Castellón lo recibían como uno de los grandes de Liga Menos, lo que yo te he dicho, como un circo. Y ahora, afortunadamente, no tiene nada que ver con aquella historia. Volvemos a estar en el mapa, volvemos a disfrutar del fútbol profesional y date cuenta, hasta con jugadores que han pasado por aquí que van a estar en el Mundial. Es alucinante. Tremendo. Y esto habla muy bien del Club Deportivo Castellón, y que tengamos que quejarnos también de las convocatorias internacionales, Nacho, que nos quejemos de que Cámara y de que Zipenga tienen que perderse partidos con el Castellón porque se van a las selecciones. Esto no lo habíamos vivido tampoco últimamente. Es algo que si te lo dicen hace 6 años, 7 años, preguntas que de dónde vienes. Entonces yo creo que es poner al Club Deportivo Castellón en el mapa y es algo importantísimo para el presente y para el futuro del club. Pues esperemos que vivamos muchas alegrías con el Club Deportivo Castellón, y empezando mañana, que es un partido muy importante ante el Andorra. Héctor Escrich, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, Omid, muchas gracias también, Nacho, encantado, y saludos a toda la audiencia. Saludos, Héctor, muchas gracias, Nacho, hasta una próxima ocasión. Un placer, Omid. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. No olviden que a partir de las 4:15 de la tarde ese partido entre el Andorra y el Castellón en directo en el match de Castellón Plaza. Saludos.